Gracias, presidente, señoría, consejera, equipo que lo acompaña, don Corrado Domínguez, don Gustavo Santana. Buenos días a todas y a todos. A lo largo de esta semana, los que han estado en las anteriores comisiones me habrán oído decir en varias ocasiones, y hoy lo repito, que si por algo se caracteriza este proyecto de presupuesto canarios para el año 2020 es por ser un presupuesto realista. Realista porque se gasta lo que tiene y no lo que quiere. Y de hecho, esa es la razón por la que en el presupuesto de ingresos figuran solo los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, ni los ingresos futuribles y mucho menos los ingresos cuyo único fin es inflar el presupuesto de forma ficticia. Característica esta, la del realismo, que los diferencia, pero vamos, con muchísimas creces, de los presupuestos de los años anteriores, fundamentalmente de los presupuestos del año 18 y del año 19 en esta materia. Y el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, del que usted, señora Carolina de Arias, en este momento es la consejera accidental, el más claro ejemplo de esta afirmación y del engaño presupuestario al que nos sometieron a todas y a todos los canarios en los presupuestos del 18 y del 19, y que más adelante en la intervención me referiré. El presupuesto para el 2020 en materia de carreteras, transporte y vivienda es un presupuesto que aparentemente disminuye en un 13,84%, pero esta disminución, insisto, es solo aparente, es solo una fachada, porque la realidad es que este presupuesto para el 2020 se incrementa sobre el real del 2019 en un 74,4%, que no es moco de pavo. Y yo entiendo que algunos, entre ellos el señor don Ricardo Rodríguez de la Puente, por lo que acaba de decir, ¿por qué se ocurre esto? Y yo les digo, señoría, que la razón es muy simple. Los presupuestos en materia de carretera, tanto del año 18 como del año 19, tienen una característica común. Son unos presupuestos falsos. Consejera, y yo en alusión a esa frase que utilizó antes respecto a los presupuestos de la Consejería de Economía, estos sí que fueron para el 2018 y 2019 unos presupuestos cotufa o unos presupuestos rosca, como mejor le venga a cada uno de los aquí presentes. Y no solo fueron presupuestos cotufa y presupuestos rosca, sino presupuestos viciados, presupuestos absolutamente ficticios y que nada tuvieron con la realidad. El convenio, o sea, el presupuesto en el convenio de carretera, tanto en un año como en el otro, figuraba dotado de 219 millones de euros, cantidad absolutamente falsa que ni por asomo se corresponde con la dotación real que figura en el convenio, pero que, sin embargo, el gobierno anterior, el ejecutivo anterior, el ejecutivo de Coalición Canaria, mantuvo, a pesar de ser perfectamente conocedores de que estaban presentando un presupuesto viciado. Y no solo lo sabían, sino que se los dijimos, se lo dijo esta que les habla. Y no se lo dije solo una vez, se lo dije en muchas ocasiones, fundamentalmente cuando debatíamos el proyecto de presupuesto del 18 y del 19, pero además de esa, en muchísimas más ocasiones. Y el resultado fue, pues, como quien oye llover. Pero la realidad es que hasta el 27 de diciembre del año 18 no hubo convenio de carretera, que lo único que existió hasta ese momento fue una autorización del Gobierno de España para que el Gobierno de Canarias pudiera gastar en el 2018 lo que no fue capaz de gastar en el 17, es decir, los famosos 101 millones de euros de lo que tanto hemos hablado y que hacemos referencia con respecto a esa adenda, que no solo no se gastaron en el 17, sino que tampoco lo hicieron en el 18. Y para más irri, tampoco fueron capaces de justificar en tiempo y forma en el 19, y que eso, además, ese hecho, esa irresponsable actuación no ha sido gratuita.
Esa irresponsable actuación, señoría, ha tenido como consecuencia que al día de hoy hayamos perdido 60 de los 101 millones de euros. Sabemos que el actual Gobierno está negociando con el Ministerio de Fomento para intentar revertir esas consecuencias o las consecuencias de tamaña irresponsabilidad. Y si yo no lo he entendido mal, consejera, pues esas negociaciones van bien. En resumen, señoría, los presupuestos de carretera de los ejercicios 18 y 19 fueron unos presupuestos falseados, unos presupuestos viciados. En definitiva, unos presupuestos inflados de forma deliberada en más de 159 millones de euros para cada uno de los años, 159 para el 18 y 159 para el 19, con lo que si eliminamos de los presupuestos de la Consejería para el 19 esa cantidad ficticia de 219 y le ponemos los 60, que son los reales, el presupuesto de la Consejería en materia de carreteras en el año 19 era de 111,2 millones de euros y de ahí el incremento que les hablo de un 74,4%. Me dirán a ustedes si esta actuación, insisto, para más INRI reiterada durante 2 años, no fue un engaño en toda regla. En materia de transporte, respecto al área de transporte, es decir que las actuaciones destinadas a garantizar la conectividad del archipiélago con el exterior, conjuntamente con las acciones destinadas a la conectividad entre las islas y la conectividad entre los núcleos poblacionales dentro de cada isla, así como fomentar la movilidad de los canarios y canarios de forma eficiente, eficaz y sostenible, ha sido, es y debe seguir siendo una de las prioridades del Ejecutivo canario. Y respecto a este tema, respecto al de la conectividad y a la de la movilidad, la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo de viajeros y del 100% del transporte de mercancías interinsular y de Canarias con península ha sido uno de los grandes avances de los últimos años. Logro que, como no puede ser de otra manera, desde Nueva Canaria nos sentimos especialmente orgullosos porque, como recordarán, fue obra del diputado 176, del diputado de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canaria, quien lo logró. Con lo que yo, en esta materia, poco más que decir al respecto en el presupuesto, solo hacer mención al 1,5 millones de euros presupuestado para la ayuda al transporte al combustible para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, cuyo objeto tiene como destino paliar el sobrecoste en estas islas del combustible y que además es una clara medida que contribuye de forma evidente a la cohesión interinsular. No obstante, sí que me gustaría decirle que desde Nueva Canaria entendemos que de cara al futuro, al medio plazo, sería conveniente realizar un estudio sobre las razones que producen este incremento de costes de combustible en las Islas Verdes, porque intuimos que este incremento no solo es consecuencia del coste del transporte, sino que existen otras razones añadidas, entre las que se puede encontrar incluso el incremento del beneficio empresarial en de las empresas en esta isla, donde el número, además de empresas de venta de combustible, es pequeño. Y para terminar con el área de transportes, yo le pediría, consejera, nos aclare por qué la subvención al transporte de combustible solo va destinada a las Islas Verdes y no para todas las islas no capitalinas. Y, en segundo lugar, por qué es idéntico el importe destinado a subvencionar el transporte de combustible para las 3 Islas Verdes, cuando la población y, por tanto, el movimiento de mercancías y de viajeros, con tal el consumo de combustible, pues en principio parece que debe ser distinta en cada uno de ellos. Por último, y para hablar del área de vivienda, que no porque sea la última es la menos importante, lo que sí ha sido es la gran olvidada en los sucesivos ejecutivos canarios en los últimos 8 años. Porque si ha habido una política fracasada en Canarias, esa ha sido, sin ningún género de duda, la política de vivienda. Aunque cierto es que si hacemos una reflexión algo más profunda, habría que decir en puridad que para que una política fracase, lo primero que tiene que darse es que esa política exista. Pero la realidad es que en Canarias en los últimos 8 años lo único que ha existido es una ausencia total de política de vivienda por parte de los sucesivos ejecutivos, careciendo, por tanto, de la principal herramienta para desarrollar e impulsar esta área en los peores momentos de crisis, justamente cuando más lo necesitaba la gente. Eso sí, dejar claro que desde Nueva Canaria el problema de la vivienda ha sido y continúa siendo una de nuestras principales preocupaciones, junto con el de la pobreza, o más bien interconectado con el de la pobreza, preocupación
que llevamos manifestando, por la que llevamos reclamando insistentemente desde hace más de 8 años la puesta en marcha de una política real y efectiva de vivienda en Canarias. Y en este punto quiero parar a felicitar al actual Gobierno de Canarias y por el incremento presupuestario y por la decidida apuesta por esta política, por la política de vivienda, y decir que con esta apuesta se inaugura por fin la senda para que Canarias se inicie en el camino, en el buen camino, que permita alcanzar el principio de garantía habitacional previsto en la Constitución española. Y con respecto a la inyección presupuestaria que mencioné, me atrevería a decir que no solo es una inyección, no solo es un incremento, es una doble inyección y, por tanto, una doble alegría. Por una parte, el incremento del presupuesto del ICABI, que se incrementa en un 19,5%, pero además la aportación del Gobierno de Canarias a la política de vivienda, cuyo incremento no es del 19, es del 25,2%, 15 millones de euros. Un incremento que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, marca un antes y un después en la implicación del Gobierno de Canarias, de este Gobierno de Canarias, en materia de vivienda en los últimos 8 años. Muchas gracias.